Bienvenidos a Cuestiones de Diseño, un podcast que surge del Grupo de Investigación, Diseño y Sociedad que hace parte del semillero Memorias e Historiografías de la Universidad del Cauca. El día de hoy nos encontramos con el egresado Andrés Felipe y el profe Carlos. Nos encontramos aquí para hablar acerca del enfoque empresarial y qué es lo que sucede luego de terminar el programa. Así que bienvenido y regálanos una breve presentación sobre ti. Bueno, primero que todo, muchas gracias a ti, al profe, por la invitación. Pues los que me conocen, yo soy Andrés Felipe Ortega. Yo hice la pasantía en la empresa Asmed Salud, en la EPS, el año pasado prácticamente. Pues estoy aquí para ustedes, para todo lo que quieran saber. Bueno, yo creo que es importante que los oyentes conozcan también que en la Universidad del Cauca y específicamente en el programa de diseño gráfico tenemos 3 modalidades con las cuales los estudiantes pueden graduarse. Digamos que está la investigación proyectual, la investigación autónoma, está la posibilidad también de hacer estudios de profundización, que es ir a un posgrado a realizar algunos semestres, y está la práctica empresarial, que en algunos programas o universidades lo llaman práctica profesional. Y esa es precisamente pues el área en la que optó Andrés Felipe y en la que hoy nos viene a contar de esa experiencia. Bueno, para iniciar, nos gustaría saber cómo fue tu proceso para conseguir una práctica profesional luego de graduarte y qué retos encontraste al inicio y a lo largo del camino. Bueno, el proceso, primero que todo. El proceso fue algo gracioso, de hecho lo cuento en el documento que entregué. Yo ya estaba haciendo las prácticas, digamos los trámites para hacer una práctica aquí en la misma universidad con un semillero de investigación de contaduría. Pero pues las cosas iban, digamos, moviéndose lento, pero se movían. Pero de un momento a otro vengo acá a hablar con el profe Diego, creo, porque tú ya no estabas de coordinador, sí, era con el profe Diego. Y en eso me encuentro con la profe Marisol, que ella me dice, mira, ¿qué estás haciendo? Ya tienes práctica, es que necesitamos un practicante urgente. Entonces yo dije, bueno, pues veamos cómo es la cosa, ¿no? Entonces ya me comentó cómo eran las condiciones, ¿no? O sea, era una práctica profesional, era remunerada, pues también todos tenemos estómago, entonces ahí con toda la pena me tocó pues darle, digamos, una pausa o terminar el proceso con el semillero y ya acceder a la práctica en Asmed Salud. Y ya el proceso pues fue todo, entregar papeles, hacer trámites y la llegada a Asmed pues fue prácticamente un mundo nuevo porque aquí donde estoy pues no había tocado oficina todavía como trabajador, ¿no? Y todo era prácticamente una novedad para mí. Llegué a una oficina en la que pues creí que de pronto iba a ser todo como muy corporativo, muy aburrido, pero no, me llevé una sorpresa. Me encontré con un lugar muy chévere, muy ameno para trabajar, con compañeros muy profesionales. De hecho, un compañero es egresado de aquí, quedó contratado allá, muy bueno él. Y pues el proceso es algo que te enriquece mucho, me parece. Es algo que creo que recomendaría, sí. O sea, cada quien es libre de escoger si quiere hacer su proyecto investigativo o esto, pero creo que la práctica empresarial te nutre mucho en lo que es la vida profesional. Eso es. Bien, Andrés, ya luego de que tú haces pues este paso por el mundo empresarial, empieza uno a tratar de evaluar y de conocer cómo fue ese resultado. Hablemos de la formación que recibiste aquí en la universidad de parte de tus profesores. ¿Cómo la consideras? ¿Buena, suficiente, deficiente? ¿Cómo te sentiste con esa preparación frente al mundo organizacional? No, pues es que eso es difícil de decir porque la formación en sí fue muy buena. No puedo decir cosas que no son porque los profesores son demasiado buenos en lo que hacen. Pero digamos al momento de que ya te enfrentas al mundo empresarial, a veces te das cuenta que algunas cosas o no son tanto como parece acá o son más de lo que parece acá. O sea, me explico.
digamos, en ASMED, no sé en otra empresa, porque hay otras empresas que seguramente tendrán un enfoque mucho más hacia la parte comercial, más y de pronto te exijan más. Pero en ASMED me di cuenta que, digamos, en la cuestión, por ejemplo, en una cuestión de elaborar piezas gráficas, digamos, tipo volantes, tipo afiches, importaba mucho más como la funcionalidad que de pronto ver que si la tipografía evocaba esta idea, que sí era importante, pero creo que en ASMED por lo menos se veía más como el hecho de que las cosas funcionaran, más no que fuera, digamos, algo digno de un premio de diseño. Pero en sí la formación que nos dan aquí, me parece que en un 90% está muy bien enfocada. Ya claramente están las cosas que te puedes encontrar en el mundo laboral, que eso nunca te lo dicen y que no están escritas en ningún lado, y eso puede pasar incluso hasta en las mejores universidades, porque el mundo laboral es un cuento un poquito distinto a lo que encontramos aquí. Y según esa formación que mencionas, ¿qué aprendizajes puedes destacar del paso por el programa y cuáles han sido como los más útiles? Pues aprendizajes, todos prácticamente, pero digamos algo que es muy útil, muy bueno tener en cuenta, es que se tenga muy en cuenta los estudiantes, tanto los profesores, es prestarle mucha atención a esas habilidades blandas, ¿no? Porque aquí se nos enseñan muchas cosas muy potentes, o sea, todo lo que los principios del diseño, del trabajo, de metodologías, me parece que todo está excelente, pero tenemos por lo menos hay un caso que yo recuerdo, que yo me considero pues medianamente bueno para escribir, en ortografía por lo menos, y pues creo que aquí en diseño nunca tuve problemas. Bueno, sí, los profesores siempre te corrigen, pero creo que hay otras cosas que entran más en los criterios de evaluación. Entonces, de pronto la ortografía no, digamos, pues a mi parecer no se exigía tanto, ¿no? A mi parecer, pero allá me di cuenta que era algo importante, porque una compañera me corregía bastante, de hecho. Entonces ahí es donde yo dije, bueno, ortografía, también lo que es el trabajo en equipo, pues creo que son cosas que uno acá se toma como muy a la ligera, y ya uno se da cuenta que en el mundo empresarial es algo fundamental, ¿no? Entonces creo que acá las cosas en la facultad se hacen muy bien, pero quizás debería ponerse un poquito más de enfoque como en esas habilidades blandas que se necesitan cuando se llega al mundo laboral. Bueno, Andrés, otro aspecto importante que ustedes viven en estas prácticas empresariales tiene que ver con tener una persona que se encarga de liderar los procesos, lo que típicamente llamamos el jefe, ¿sí? Esa persona que es la que está al frente de todo el grupo, de todo el equipo. ¿Cómo es ese paso de tener a un profesor orientando, guiando los procesos, el encargo de diseño, y llegar a tener un jefe? ¿Cómo es ese paso de pasar de tener un profesor al frente de los procesos y de tener un jefe al frente de los procesos? El cambio es no tan radical, pero sí es bastante bueno prestarle atención a un detalle, y es que a los estudiantes yo les diría que aprovechen que con el profesor se pueden equivocar todo lo que quieran. Pues digamos, la nota pues muchas veces nos trasnocha, pero hay ese chance como de equivocarse, mejorar aquí, mejorar allá. Pero creo que con un jefe la cosa cambia, porque los resultados tienen que ser, digamos, tiene que haber una cierta eficacia y una eficiencia también al momento de trabajar. No demorarse demasiado, entregar las cosas a tiempo. Y en mi caso, mi jefa pues aún nos acompaña, es una señorita muy buena gente, una personata, como decimos, pero exigente, como todo jefe debe serlo, como todo líder debe serlo. Entonces, sí, el cambio es ese. Con el profesor tienes la oportunidad de equivocarte, de iterar todo el proceso, de resolver todas las dudas que tengas, pero ya apenas llegas ahí al mundo laboral tienes que presentar resultados.
y eso es lo importante. ¿Cómo son esas primeras semanas de ustedes? Digamos que ustedes llegan a la organización, el primer día, la primera semana, ¿y en qué momento ya ustedes sienten que son parte de la organización, como que ya no son el primíparo, pues haciendo el símil con lo que es aquí en la universidad el primíparo, y ustedes que también llegan por primera vez a una organización y en cierta medida también son primíparos? ¿Cómo es ese proceso? Es algo gracioso, ¿no? No sé cómo sean en otras empresas, pero en ASMED por lo menos fue mi compañera y yo. Fue algo, pues digamos, hasta chévere en el sentido de que los compañeros ya son profesionales, son gente con su recorrido y pues siempre están dispuestos a ayudar, ¿no? O sea, como uno como primíparo tiene que estar ahí preguntando cómo se hace esto, cómo hago esto está bien, esto no. Fue también un poquito tedioso al principio porque se nos da bastante garrote, como se dice, porque apenas le estás cogiendo el hilo, ¿no? Yo recuerdo que en un trabajo era un afiche nada más, un afiche como este tamaño para imprimir, pero en ese lo que era nuestra, digamos, directora de diseño, Mayra se llama ella, nos daba bastante palo porque decía, no me parece esta tipografía, esta foto no, y de este detalle el otro. Entonces es como eso, uno tiene ciertos criterios internos desde cuando entra a la carrera y cuando sale de ella, y hay que ser flexible para adaptarse a los criterios de otras personas, que eso es básicamente trabajar en un equipo. Entonces ese fue el inicio, y yo creo que en tiempo podría decir que al mes ya yo me sentía ya natural entre ellos. Ya uno siente como esa confianza, ¿no? Ya después de todo el garrote. Para concluir, ¿qué tan influyente fue como la creación de un portafolio para el proceso de la pasantía, por decirlo así? Pues en mi caso yo no elaboraba un portafolio, no tenía elaborado un portafolio, ¿no? Pero creo que eso fue más bien porque en mi caso yo entré como que la empresa necesitaba urgentemente pasantes y pues yo estaba ahí, ¿no? Entonces me aceptaron. Pues gracias a Dios pues di la talla y entonces ahí no hubo nada traumático ni para la empresa ni para mí. Pero es influyente porque me di cuenta cuando ya estaba terminando el proceso, el compromiso que se había adquirido, a los nuevos pasantes y se les solicitó un portafolio. Y pues ahí había gente muy buena en esto del diseño también. Entonces eran bastante críticos en el momento de ver el trabajo de otros. Creo que el portafolio es importante. ¿Alguna anécdota que de pronto recuerdes en esos procesos que viviste en la práctica, especialmente pues con algunas frustraciones que me imagino te tocó vivir? ¿Qué nos puedes contar de eso? Hay varias. Bueno, les voy a contar dos. La primera es frustraciones, porque es la primera palabra que me viene. Estaba elaborando un diseño para web, para las redes sociales, para las personas de la comunidad indígena Misak. Entonces, primero que todo, pues me gasté bastante tiempo, digamos casi la mitad del día investigando qué simbologías, digamos los objetos representativos, porque eran como para madres, ¿no? Entonces tocaba ver cómo era que las madres transportaban a sus bebés, digamos, si les daban juguetes o no, pues porque no es lo mismo aquí que allá. Y bueno, saqué algunos elementos y empecé a ilustrar. Pero, ¿qué pasó? Que en la segunda imagen me puse a dibujar así como si me fueran a pagar o a dar un premio por el dibujo. Y entregué eso, yo dije, bueno, ya salí esto y no, me llegó como a los 10 minutos, me llegó digamos, el memorando, el aviso de los encargados de revisar de que esa imagen no le servía. Yo dije, bueno, pues tocará hacer otra. Ya 3 horas ilustrando para nada, pero pues tocará hacer otra. Entonces, otra vez, hice ajustes y cambié muchos elementos.
tampoco le servía. Yo ya pues sentía que ya me salían canas de a poquitos y nada, pues otra vez, realizar otra vez ajustes y todo eso y nada, cuando ya la tercera por fin les gustó, pues ¿qué saco de eso? Pues que creo que me compliqué la vida, me di yo mismo en el cuello al querer hacer una ilustración muy complicada porque si era de cambiar algo en una ilustración sencilla eso se hacía en 2 minutos, 3 minutos, pero si haces algo como tirando a algo muy figurativo, pues ahí fue que me di en la cabeza porque fueron muchos detalles que cambiar, muchas cosas que mover y todo eso. Entonces, ahí sí hasta como un consejo que les doy a los estudiantes y es que no se compliquen, busquen siempre la sencillez, porque por algo nos dicen ustedes, y creo que ahí es que uno lo entiende, que menos es más. Entonces, esa es una anécdota con respecto a eso. ¿Y la segunda? Y la segunda fue como algo sorpresivo, ¿no? Porque ya era el último día que yo estaba ya en la oficina y solicitaron un informe de, creo que era de rendición de cuentas, pero el trimestral, porque se hace el anual, que era una cosa gigantesca que también tuve que participar en ello, y el trimestral. ¿Qué pasó? Eran creo que la hora del almuerzo y llegaron a pedir ese informe. Y pues digamos uno en su cabeza dice, ah no, yo ya me voy, eso le toca a otro, pero mi parte objetiva dice, no, pero pues si es que a vos te toca, es que te toca. Entonces nada, me tocó ahí sacar tiempito de todo lo que estaba ya dejando organizado y ponerme a hacer ese informe prácticamente y bueno, gracias a Dios salió todo bien, pero fue frustrante por eso, porque el último día ya sientes que ya como que saliste de todo y te llegan a pedir un informe como ese y tú quedas como... Pero no, perdón. Creo que esa es parte del trabajo como tal. Y así es el trabajo en la oficina. A veces puedes estarte 1 hora, 2 horas ahí haciendo que haces algo para que no te pongan trabajo, porque a veces no había nada que hacer, entre comillas, y otras cosas estás que te toca tener 4 manos porque es un trajín bien complicado. Pero... Una última recomendación para quienes de pronto quieren hacer práctica empresarial en cualquier campo, en este caso en diseño también. No, pues que estén muy abiertos a todo, o sea, egos aparte, opiniones personales aparte, porque siempre hay que ser muy objetivo y estar dispuesto a recibir esas opiniones, esos aportes de los demás, porque creo que en algunas facultades y también en algunas universidades, y lo he visto de algunos amigos, es que como que dicen, no, yo vengo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Cauca, entonces a mí no me pueden decir nada. Y no, la verdad es que no, porque hay gente que está ya trabajando ahí, digamos, tus compañeros ya llevan un recorrido más largo, más experiencia. Entonces, ahí toca escuchar. Así tus notas hayan sido 5 todo el semestre, creo que es... Una cosa son las notas y otra cosa es ya lo que se necesita en el mercado laboral o para emprender o para cualquier cosa. Entonces, hay que estar muy abierto a recibir esas opiniones, esos consejos, esas críticas también, no tomárselo personal. Y nada, porque eso es crecer. Y como decía por ahí, no recuerdo en qué libro, es que si eres el más inteligente de la habitación en la que estás, pues deberías cambiar de habitación, porque la idea es crecer y no estar con gente que te mantenga igual o que te lleve para abajo. Pero, ¿sabes eso? Dejar que te aporten. Bueno, Andrés, muchísimas gracias y bueno, muchos éxitos en lo que continúa. No, pues gracias a ustedes también y espero también seguirlos viendo en estos años que siguen.